Muy buenas noches con todas las personas que tanto de manera presencial como virtual atienden la conferencia de esta noche. Hoy es domingo 24 de enero, estamos transmitiendo desde el Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México en vivo en relación a el comportamiento y la evolución de la epidemia de COVID-19 en México. Y bueno, vamos a actualizar, como lo hacemos todas las noches, los puntos principales, que son precisamente el comportamiento de la epidemia, cuál es el corte de la estadística oficial el día de hoy, así también como el avance de la campaña de vacunación para prevenir el COVID-19. Entonces vamos a dar inicio con estos dos componentes. Si nos comparten, por favor, la primera diapositiva. Iniciamos siempre, como todas las noches, actualizando los datos que son remitidos por las 32 entidades federativas de todas aquellas personas que son clasificadas como casos sospechosos de COVID-19 y se van integrando en función de la fecha de inicio de síntomas. En la curva azul, para el día de hoy, tenemos distribuidas 1.957.630 personas que se estima en base a los resultados de laboratorio, la clasificación epidemiológica y los porcentajes de positividad. De seguro para el corte de hoy son ya casos confirmados de COVID-19. Como pueden también notar, el día de hoy empezamos a graficar la semana ya número 2 del 2021 de este año y lo que podemos notar es una disminución que empezamos a percibir, todavía una disminución menor para efectos de la tendencia o las velocidades que teníamos y sobre todo porque sabemos que estamos iniciando la semana y que este menos 10% que vemos entre la semana 1 y la semana 2, de seguro se irá modificando en los siguientes días y será importante ver en todo caso para el sábado, que es cuando cierra la semana epidemiológica, si esto pudiera mantenerse o convertirse en una nueva meseta. Sin embargo, lo que sí podríamos resaltar con la información con la que iniciamos esta semana, hoy día domingo, es que al menos esta tendencia ascendente, bastante acelerada y con magnitud importante de casos, pues bueno, empieza a mostrar un cambio. Vamos a ver ese cambio que tanto se manifiesta, si en un cambio ya negativo o empezamos a ver comportamiento de alguna meseta alta en función de la transmisión y por lo tanto los casos que se están estimando. Así también 1.320.448 son las personas que se estiman se han recuperado ya de COVID-19, recordando que es una enfermedad que en la mayoría de los casos produce lo que se conoce como COVID leve o COVID no grave y son personas que en el transcurso de entre 5 y 7 días pueden resolver su cuadro, su sistema inmunológico responde, resuelve el problema y las personas terminan curando. 6%, continuamos con este indicador tal y como estuvo la semana pasada, vuelve a abrir esta semana otra vez en un 6%. Los casos activos que se estiman, es decir, la epidemia activa en México, son las personas que iniciaron con los signos y síntomas de su enfermedad en las últimas 2 semanas, sabiendo que es el periodo de incubación más largo que hasta el momento está definido para esta enfermedad. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos cuál ha sido también el comportamiento del porcentaje de positividad. Esta semana estamos nuevamente abriendo con una disminución de este porcentaje de positividad, que básicamente lo que hace es mantiene ese comportamiento ondulante que habíamos tenido en los últimos 4 meses, en donde ha fluctuado este porcentaje de positividad entre un 40 y un 46%. El día de hoy abrimos con un 41%, lo que entonces de todas maneras es una disminución de 4 puntos porcentuales, menos 4 puntos porcentuales para efectos de comparar la semana 1 con la semana 2. Este porcentaje de positividad lo podemos obtener en función de los casos confirmados que se dan en su gran mayoría con resultados positivos de las 2 pruebas que se aplican en México, además de los casos que se clasifican o dictaminan como confirmados a la enfermedad, que para el corte de hoy son 1.763.219. Y así también tenemos las personas que han salido negativos a la prueba
de virus SARS-CoV-2, 2.238.405, y entonces en base a esto podemos tener el comportamiento del porcentaje de positividad. Para el día de hoy son prácticamente un poco menos de 4,5 millones de personas las que han sido ingresadas a los protocolos de estudio en las diferentes unidades de todo el territorio nacional. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver también cómo abrimos la semana en relación al comportamiento de la letalidad, recordando que la letalidad es la proporción de personas que lamentablemente pierde la vida a consecuencia de las complicaciones de COVID-19 del grupo total de personas que han sido clasificadas como confirmadas a la enfermedad, en este caso a COVID-19. Estamos teniendo también la reducción de 1 punto porcentual en función de la semana 1 a la 2. Si recuerdan, ayer estábamos cerrando la semana 1 en un 7% y bueno, ahora la semana 2 abre en un 6%. Esto significa que de cada 100 personas que se clasifican como confirmadas a COVID en el sistema, lamentablemente 6 personas fallecen para efectos de la semana 2 del 2021. El acumulado de personas que hasta el momento ha perdido la vida es de 149.614. Vemos la siguiente diapositiva. Vamos a actualizar también la ocupación hospitalaria. En esta primera gráfica tenemos lo referente a las camas generales para los pacientes más graves y el día de hoy son 17 las entidades que tienen menos del 50% de ocupación o lo que se traduce en más de un 50% de disponibilidad. En el siguiente rango, que es entre 69 y 50, si vamos de los rangos bajos a los más altos, tenemos a 6 entidades, 4 de ellas apenas están cruzando este 50%, Tlaxcala de hecho en el 50%, y con 53% tenemos a los estados de Veracruz, de Jalisco y de Oaxaca, ya con un porcentaje de ocupación un poco más elevado, con 56% Michoacán y con 67% Querétaro. Y en el grupo de más del 70%, que son ya las entidades que estarían teniendo niveles de ocupación pues importantes, como ha sido la Ciudad de México, Guanajuato y el Estado de México, Nuevo León también, en las últimas semanas, pues bueno, vemos que el porcentaje de ocupación se ha mantenido, al menos en esos niveles que fluctúan entre el 89, 85, 83, 82 para cada una de estas entidades, lo cual refleja que se continúan logrando reconvertir camas o expandir unidades médicas para que a pesar de la demanda de atención de pacientes que requieren hospitalización, continúan generando una cama y continúan entonces encontrando una cama disponible para poder ser atendidos. Si vemos la siguiente diapositiva, pues bueno, nos enfocamos ahora en las camas críticas, aquellas que tienen un ventilador y el equipo técnico profesional, así como los insumos para poder dar este tipo de atención, y vemos también un comportamiento, digamos, similar al que hemos visto en toda la semana. 25 entidades con menos del 50%, 4 entidades que están entre el 69 y el 50%, de hecho dentro de los rangos específicamente entre el 55 y el 57, de mayor a menor, Aguascalientes, Colima, Hidalgo y Puebla, y 3 que son las 3 entidades que ya tienen varias semanas estando en este grupo de más de 70% de ocupación, como es la Ciudad de México con un 86%, el Estado de México con un 82% y Nuevo León con un 78%, pero entonces también evidenciando que continúan los trabajos de reconversión y expansión hospitalaria que permiten, inclusive en algunas de estas entidades, notarán ustedes disminuciones, aunque pocas, de 1 o 2 puntos porcentuales, pero entonces está logrando el objetivo que es siempre tener una cama disponible más allá del incremento de la demanda que se está teniendo por estas fechas. Bien, pasemos ahora a la actualización del grupo de información en relación a la Estrategia Nacional de Vacunación, esta que se desprende de la Política Nacional de Vacunación para efectos de prevenir la infección por el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto prevenir la COVID-19. Actualizamos
diariamente las dosis que se han aplicado, recordando que siempre estas son dosis que se reportan al corte de las 4 de la tarde. Para el día de hoy, 24 de enero, son 7.204 las dosis que se reportan se aplicaron hoy domingo. Sin embargo, sabemos que este número podrá inclusive aumentar en función del corte final cuando todas las unidades o los puntos de aplicación de la vacuna terminen reportando su productividad del día de hoy. Como podemos ver, por ejemplo, para el día de ayer, 23 de enero, que se incrementa el número de dosis aplicadas a 17.493 y de ahí la expectativa también que estas 7.204 pues vayan a verse incrementadas para el reporte del día de mañana. Si vemos por favor la siguiente diapositiva. Tenemos el acumulado del total de dosis que hasta el momento se han aplicado, 629.626, ya sumando las dosis del día de hoy. Y bueno, en esta curva obviamente vemos el comportamiento de cómo se ha dado para cada uno de los días desde que empezó la vacunación el 24 de diciembre, cómo se ha dado el incremento acumulado para cada uno de estos días. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos distribuidas estas mismas dosis, las 629.626 aplicadas, en los dos grupos que en su momento están recibiendo estas dosis, que es todos aquellos que ya recibieron la primera, pero también aquellos que en su momento ya están recibiendo la segunda. Podemos ver que de todas las personas que hasta el momento han recibido una primera dosis, está 604.441. De este grupo, el 4% para el día de hoy, que son 25.185, ya han recibido también la segunda dosis, que está normada para efectos de la vacuna Pfizer, con el objetivo precisamente de poder lograr los niveles de eficacia que esta vacuna ha demostrado para efectos de las dos dosis. Esto lo veremos incrementarse de manera más importante, sobre todo la primera semana de febrero, que es cuando empiezan a vacunarse con las segundas dosis los grupos que en mayor cantidad se vacunaron la semana en donde llegó un poco más de 430.000 dosis a México. Si vemos de hecho en la siguiente diapositiva, podemos notar el avance por entidad federativa de la dotación que en su momento fue asignada el 20 de enero, llegó el 19 de enero y entre el 20 y el 21 se terminó de distribuir en todas las entidades y las entidades iniciaron prácticamente el 21, algunas ya el 22 durante todo el día con su aplicación, y entonces aquí podemos ver el avance solamente de esa última dotación que llegó. Y también pues se resalta que las entidades que están ya aplicando sus segundas dosis, este es el avance que llevan, Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León, para efectos de que estas entidades habían ya terminado con la gran mayoría de las primeras dosis. Son 18 las entidades que para el día de hoy tienen ya un avance de más del 95% de aplicar estas dosis que llegaron la semana pasada. Si vemos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos precisamente el avance de la vacunación en función de las fechas en las que llegaron los diferentes embarques, ¿no? Ponemos atención sobre el último, todos los anteriores ya tuvieron un 100% de distribución y aplicación, y el último precisamente ahora tiene un incremento para efecto de aquellas dosis que se distribuyeron a las entidades y que se están aplicando sobre todo como primeras dosis al personal de salud de primer contacto, de primera línea con los pacientes COVID, un 38%. Y tenemos un monto importante que representa un 42%, son 91.350 dosis que están reservadas para este grupo que empieza, decíamos, la primera semana de febrero, que debe de empezar a recibir de manera importante las segundas dosis. Ya están aquí reservadas y en su momento veremos cómo inicia esta aplicación, así también como una reserva estratégica de 6.940 dosis que están en este momento todavía en ultracongelación en el INCAN, al igual que las dosis que se reservan para la segunda aplicación, refiriéndonos a la ultracongelación. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos el comportamiento y
cómo se han estado presentando los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. El día de hoy también se actualiza a 4.208 casos notificados de estos eventos, destacando que la gran mayoría de ellos, el 99%, son ESAVIS no graves y corresponden solo a reacciones locales, reacciones temporales pasajeras que en su momento se producen no solamente con esta vacuna, sino prácticamente con todas las vacunas que en algún momento se le aplica a una persona. Solo el 1%, y representan 40 casos o 40 personas, presentaron alguna manifestación que se consideró sí de cuidado y que por lo tanto requirió de un seguimiento más especializado, incluido la observación en urgencias o en su caso la hospitalización. Sin embargo, también la gran mayoría de estas 40 personas, 35 de ellas ya fueron egresadas o ya resolvieron el problema del ESAVI que se calificó o clasificó como grave, y al día de hoy tenemos solamente 5 personas que todavía están en observación con buena evolución y que la expectativa es que puedan también resolver sus manifestaciones y puedan egresar en los siguientes días. Pueden ustedes encontrar, decíamos, la distribución por edad, por sexo y las entidades federativas en donde se han presentado los ESAVIs graves, estos 40. Y bueno, resaltamos que para efecto de ESAVIs y de las dosis que se han aplicado hasta el momento, estos se han presentado y reiteramos en su gran mayoría, 99% ESAVIs no graves, en el 0.7% pues de todas las dosis que hasta el momento se han aplicado en México. Si vemos la siguiente. Tenemos el avance específico de la intervención que inició el día de ayer en el estado de Campeche, a través de la cual se está vacunando al personal del sector educativo. Ayer también dábamos una actualización de lo que había ocurrido durante el sábado. Para el corte de hoy y con lo que se avanzó también el día domingo, se tienen ya prácticamente pues 6.000 personas, 5.953 es el dato exacto del corte de las 4, recordando también que este dato de seguro tendrá un incremento cuando se termine de aplicar y se hayan cerrado los diferentes puntos de vacunación, y así es como va también avanzando este grupo, recordando que fue un total de 20.000 dosis las que se enviaron y reservaron para esta intervención en específico, habiéndose identificado pues un universo que es similar a este número, que está compuesto precisamente por todas las maestras, los maestros, así como el personal de este sector que contribuye o labora en las diferentes unidades educativas y que son necesarios para en un momento determinado la unidad pueda operar. Si vemos en siguientes diapositivas, tenemos algunas de las fotografías del día de hoy. Aquí está precisamente representada la brigada Correcaminos. Como ustedes saben, estas brigadas, cada una de ellas está compuesta por 12 personas de diferentes instituciones, diferentes dependencias, diferentes profesiones, lógicamente integrada por los vacunadores, que son médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que en su momento son los que aplican la vacuna, y con toda una serie de personal que ayuda a la logística de la vacunación en relación a todo el proceso que tiene que seguir una persona desde que llega hasta que recibe la vacuna, es observada durante 30 minutos y posteriormente a su egreso. Y este grupo, esta brigada, son precisamente las que contribuyen a que todas estas acciones puedan llevarse en cada uno de los puntos de vacunación. Si vemos de hecho la siguiente diapositiva, podemos ver justo un poco de la logística, cómo se lleva a cabo en campo abierto. Aquí tenemos representada un punto de vacunación, que es una de las 6 escuelas que se seleccionaron para ser puntos de vacunación. Otros puntos de vacunación son centros de salud, son hospitales, pero esta es, por ejemplo, una de las 6 escuelas, y pues bueno, vemos que hay toda una logística de inicio en la medida que las personas van pasando a recibir su vacuna. Si vemos en la siguiente diapositiva, precisamente vamos a ver ya el proceso de vacunación en sí, cómo se lleva a cabo por el personal técnicamente calificado para este efecto, y bueno, pues así es como transcurrió también la jornada del día de hoy en Campeche, recordando que esta será extendida en los siguientes días para poder llegar finalmente a cubrir el objetivo de la totalidad del personal educativo, tanto público como
privado que opera y está en el estado de Campeche. Bien, con esto estaríamos concluyendo la actualización de los 2 puntos. Y antes de pasar al tomar preguntas de la prensa, queríamos solamente recalcar un anuncio que hace unos pocos minutos hizo de manera directa nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hace pocos minutos apenas el presidente notificó a través de sus cuentas oficiales y en redes sociales que el día de hoy se confirmó infectado y con signos y síntomas para efectos de COVID-19. Felizmente el presidente se encuentra en estos momentos, se encuentra estable, los signos y síntomas de enfermedad son leves, es decir, en este momento él está expresando un COVID leve, se encuentra resguardado en su domicilio y en este momento y desde que inició con los síntomas, el equipo de médicos que se predestinó y se conformó para una situación como esta se encuentra ya bajo su atención, todos son especialistas en la materia y están siendo coordinados por nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. Como ustedes saben, él es también un reconocido inmunólogo y por lo tanto, pues bueno, este es un equipo multidisciplinario de especialistas que estarán al pendiente de la salud de nuestro presidente y estarán dando un seguimiento muy puntual en toda la evolución que él vaya a tener para efectos de mantenerse siempre con las mejores intervenciones que tenemos disponibles en el país. Las actividades, como él mismo lo anunció en su cuenta oficial, van a estar a cargo en los siguientes días de nuestra secretaria de Gobernación, la ministra Sánchez Cordero, y él de todas maneras desde su resguardo domiciliario pues podrá estar atendiendo diferentes reuniones a través de las vías virtuales, llamadas telefónicas y toda aquella actividad que de manera virtual, no presencial, pues bueno, él pueda llevar a cabo bajo lógicamente siempre la indicación y el seguimiento de los especialistas que van a estar al pendiente de él. Todos estamos deseando que su evolución sea satisfactoria, que él se pueda recuperar lo antes posible para que pueda nuevamente reincorporarse a las actividades que son esenciales y sumamente importantes para nuestro país. Empezamos con alguna pregunta, si es que así la quieren hacer, por favor. Arturo de Pie de Página, estamos, adelante. Gracias, buenas noches, Arturo de Pie de Página. Arturo Contreras. Pues bueno, una pregunta era esta, ¿no?, sobre el estado del presidente, si se iba a tomar incapacitaciones o algo así, ¿no?, dado que COVID es una enfermedad incapacitante, considerada también por el IMSS. Entonces, creo que la respuesta sobre la tarea de la Secretaría de Gobernación y sus labores a distancia a través de videollamadas lo contestan. Pues a ver si el registro de casos de contagios del presidente, que debe ser bastante amplio, pues ha arrojado resultado en alguna otra persona de su equipo, ¿no?, de su equipo cercano. Secretario de Estado pues, estuvo ahora de gira y tuvo comidas con empresarios. Entonces, bueno, eso por esa parte y más hacia el tema de salud. Queríamos saber si existe algún tipo de control de calidad sobre los respiradores, porque nos han informado que en el mercado hay unos que son de muy mala calidad y que se están vendiendo, ¿no?, y que la gente compra pero no satisfacen las necesidades de oxigenación que requieren por COVID-19. Entonces, ¿en qué se debe de fijar la gente si es que va a adquirir un concentrador, ¿no? ¿Cuáles son los buenos? ¿Existe alguna norma oficial mexicana que diga estos son los necesarios, ¿no? Y otra sobre sobre el oxígeno. ¿Cuándo usarlos? ¿Cómo usarlos? ¿No? Ya dado que hay una escasez muy amplia, si nos podría repetir esa información. Claro, con mucho gusto. En relación al caso del presidente y en lo referente a la posibilidad de contactos, efectivamente, como se hace en estos casos para todas las personas que en su momento salen positivas a COVID-19, va de la mano un estudio y seguimiento de contactos. Dado que el presidente fue confirmado el día de hoy y hoy inició con los signos y los síntomas característicos de la enfermedad, se llevará a cabo este estudio para en su momento identificar
a las personas, como se hace, reitero, con la mayoría de los casos, y lógicamente recomendar el resguardo o el autorresguardo domiciliario a los que puedan haber sido contactos directos. Recordemos que un contacto se clasifica como aquella persona que tiene que haber estado a menos de 2 metros de un caso confirmado de COVID por una temporalidad importante, al menos 20, 30 minutos, si esto fue en un espacio cerrado con mayor condición todavía, y en función de los que clasifiquen para este tipo entonces de clasificación, es decir, de ser contacto, pues inicia un seguimiento durante los siguientes 14 días para ver efectos de ver si desarrollan o no sintomatología. De ser así, por más mínima que ésta sea, se procede entonces a la toma de una muestra de laboratorio para identificar entonces si se produjo el contagio. Y bueno, esta es una actividad epidemiológica que se hará también, así como se ha hecho con otras personas, se realizará también con el presidente. En relación a los concentradores de oxígeno, pues bueno, hay que recordar que podemos empezar desde el hecho de que todo dispositivo o producto que va a atender algún tema de salud debe de contar con un registro sanitario, sobre todo si los gases, componentes o sustancias que va a manejar o producir van a ingresar al sistema humano, van a ingresar en este caso a través de los pulmones. Entonces esto es algo que lógicamente sería como un primer paso para verificar. Sin embargo, pues también para efectos de supervisión está la COFEPRIS, pero también tenemos a la Defensoría del Consumidor para que en su momento pueda recibir denuncias u observaciones que pudieran venir de la población y que contribuyan a que los elementos que se encargan de ahora sí que de la supervisión y en su momento de poder estar revisando que estos elementos tengan los permisos correspondientes y cumplan con lo que en su momento refirieron, tenían como base técnica para obtener ese permiso, pues se esté llevando a cabo, ¿no? Pero aquí es importante, obviamente, que la supervisión también inicie, lo decíamos previamente, creo que el día viernes, a través de una supervisión médica. O sea, recordemos que un primer indicio que este dispositivo esté o no funcionando tiene que ver precisamente con si se está produciendo o logrando la mejoría de la oxigenación. Obviamente esto también depende de las características clínicas o de las complicaciones que la persona pueda tener o del daño pulmonar que ya puede haberse efectuado en la persona, pero precisamente una persona que tuviera un daño pulmonar importante y en donde este dispositivo no estuviera generando el resultado esperado, pues definitivamente es una persona que no debería de estar más bien en su domicilio, sino que debería de estar en un hospital. Por eso la importancia y la recomendación de la mano del registro sanitario del dispositivo es que éste se utilice bajo la supervisión médica, para que entonces sea un profesional de la salud calificado el que en su momento vea la posibilidad de continuar con un tratamiento domiciliario de este tipo, y lo mismo aplicaría en este caso para el oxígeno, o sea, también los tanques de oxígeno o aquellas personas que están recibiendo oxígeno domiciliario. Esta es una condición que pueden tener y con la que pueden mantenerse siempre y cuando las condiciones clínicas de mejoría y del seguimiento lo permitan, y que entonces el profesional de la salud lo haya avalado y que diga, bueno, esta persona puede seguir en su domicilio, puede tener esta asistencia, puede tener este tipo de tratamiento. Si no, entonces es una persona que debe de ser trasladada a un hospital para recibir atención especializada, ¿no? Si en su momento no hay la posibilidad de acceder a este tipo de dispositivos o de insumos, entonces lo mejor es siempre demandar la atención médica directa. Si la persona ya está presentando signos de alarma, complicaciones, llamar al 911 rápidamente para que sea a través de un traslado lo más oportuno posible que puedan llegar a una unidad médica como tal. Entonces es muy importante la supervisión de un profesional de la salud cuando se utilizan estos dispositivos, incluido el oxígeno. Por favor, adelante. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene hipertensión, me parece, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento es el recomendado o el que se podría seguir, el que este grupo de expertos estaría trazando?
Una persona que en su momento puede tener alguna enfermedad que signifique un factor de riesgo, lógicamente lo que requiere, y esto es para todas las personas, es un seguimiento puntual, es decir, un seguimiento de, lógicamente, los signos vitales, un seguimiento muy importante en este caso de la oxigenación y otros parámetros que los profesionales de la salud están monitoreando de manera continua para identificar si empieza a haber algún signo de alarma que requiriera la implementación posterior. Recordemos que si bien es cierto, tanto las personas que padecen diabetes como padecen hipertensión están clasificadas dentro de los grupos de riesgo, cuando nos vamos ya a cada uno de estos grupos, las personas que tienen mayores factores de riesgo son aquellos que tienen esta condición de manera descontrolada. Es decir, una persona que tiene diabetes, pero esta la tiene bajo control, está dando su seguimiento puntual, revisándose constantemente sus niveles de glucosa, mantiene una alimentación y mantiene un tratamiento que tiene sus niveles de glucosa controlados y estables, pues entonces, a pesar de ser diabética o conocerse como diabética, el hecho de estar controlado disminuye el riesgo para generar complicaciones. No así, efectivamente, la persona que pudiera estar en un descontrol de esta situación, entonces el riesgo de complicaciones se incrementa. Y lo mismo sucedería para la hipertensión o alguna otra enfermedad cardíaca, que en su momento, si estas están bajo control, si la persona ha mantenido los hábitos, digamos, saludables, dietéticos y de tratamiento, que muchas de estas enfermedades requieren tratamientos diarios o continuos, sistemáticos, y se ha mantenido un control de la enfermedad como tal, entonces el riesgo disminuye, porque entonces no se tiene la condición que en su momento produce que este riesgo se incremente para efectos de la afectación del sistema inmunológico o para efectos de la afectación de las capacidades pulmonares, ¿no? Entonces, si el problema está contenido, es decir, la persona está bajo seguimiento y mantiene sus enfermedades bajo control, entonces el riesgo también disminuye. Pero obviamente el presidente va a estar en un seguimiento continuo, puntual, un monitoreo permanente por parte de los especialistas, neumólogos, infectólogos, inmunólogos, para que cualquier dato que en su momento amerite algún otro tipo de tratamiento o incrementar las magnitudes de sea inmediatamente colocado, y de seguro él mismo y el equipo de presidencia van a estar durante la semana dando a conocer este tipo de evolución. Muy probablemente también el subsecretario de Prevención de la Salud lo hará en las conferencias vespertinas de esta semana. Y aprovechando el tiempo, adelante, por favor, claro. La Alianza Federalista ya se animó a decir que van a comprar vacunas COVID, ¿no? Saber si la aprobación de emergencia de la COFEPRIS lo permite, ¿no? Porque según tengo entendido, la aprobación de emergencia de la COFEPRIS solo permite al gobierno federal hacer la adquisición de estas vacunas. Entonces, no sé si esto sea un obstáculo para que empresas privadas o gobiernos estatales adquieran la vacuna. Y otra pregunta sobre cuándo nos podrían tener una actualización sobre la estimación de incremento en la mortalidad debido a las variantes del virus ubicadas que se detectaron en Gran Bretaña, en Sudáfrica y en Brasil. ¿Cómo no? Empezamos en relación primeramente a la pregunta de esto de las variantes. Se está dando un seguimiento puntual a través de todos los canales de información internacionales. Como ustedes saben, México como país es miembro de la Organización Mundial de la Salud, miembro obviamente también de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, en función del contexto regional, y lo menciono porque a través de ellos se mantienen canales de comunicación permanentes, abiertos, en donde se recibe información que está continuamente emitiéndose a través de los mismos y en donde se nos está actualizando cuál es la situación, digamos, más reciente en relación a estas variantes. Como ustedes saben, en este momento hay básicamente dos variantes que son las de interés internacional. La primera que mencionábamos inclusive desde el año pasado, ¿no? Esta variante inglesa, pues se fue identificada en el Reino Unido, en donde hasta el último corte ya eran más de 60 países en todo el mundo que la habían identificado. Sabemos que la misma estaba circulando desde septiembre del año pasado. Se han continuado realizando investigaciones y estudios alrededor de esta variante.
Para efectos de la transmisibilidad, ya habían estudios o primeros resultados que hablaban de un incremento en la transmisibilidad. Esto no es necesariamente particular de la variante inglesa. Cada vez que existe o que surge una nueva variante, la misma condición o capacidad de ser una nueva variante, entonces le permite siempre tener una mayor transmisibilidad, sobre todo en la población susceptible. Por lo mismo, digamos, está dando un seguimiento a través de las diferentes investigaciones internacionales de qué tanto realmente podría incrementar esta transmisibilidad. Estos son estudios que en su momento de seguro seguirán publicándose. Algo sí muy importante o que es de mayor preocupación para efectos del seguimiento y de la información es qué tan más agresiva realmente pudiera ser una nueva variante en función de las ya existentes, es decir, qué tanta capacidad puede tener de generar enfermedad más grave que la que están generando las previas y por lo tanto entonces también poder generar o contribuir a incrementar la letalidad y la mortalidad en la población. En este momento hay estudios todavía preliminares, no son concluyentes. Esto lógicamente tiene que ver por el número de personas estudiadas y por la cantidad de secuenciaciones que se realizan para poder identificar en los grupos de estudio quién tiene y quién no tiene la variante, que en la medida lógicamente que una variante incremente su transmisibilidad y por lo tanto genere más casos, como hemos visto estos porcentajes del 80% COVID no grave, 20% COVID grave y dentro de este grupo COVID crítico, pues bueno, si se incrementa obviamente el número de personas infectadas por COVID, más allá de la nueva variante o de las existentes, pues entonces estos porcentajes también pueden contribuir a que se incremente la enfermedad grave o las personas que en su momento desarrollan enfermedad grave y las personas que pueden desarrollar enfermedad crítica. Sin embargo, esto también está en base al contexto poblacional y la predominancia o la prevalencia que puede haber en ese contexto poblacional de las enfermedades de riesgo, precisamente que en un momento pueden contribuir a que estos incrementos sean mayores. Todavía no tenemos productos informativos en la región de las Américas, tenemos sí la identificación de la variante, pero todavía estas variantes han sido, digamos, identificadas en pocas personas que de su seguimiento todavía no hay un nivel suficiente de información como para aseverar una u otra de las hipótesis o en este caso confirmarlas. De la información que proviene de Europa se ha visto sí estos incrementos. Sin embargo, uno de los estudios precisamente que se publicó fines de la semana pasada todavía no eran concluyentes para efectos de la gravedad y la mortalidad. Si bien es cierto hay clústeres dentro de la población inglesa y específicamente estamos hablando obviamente de Inglaterra, en donde se vieron estos incrementos, todavía no se ha identificado hasta el momento al menos que esto signifique un incremento, digamos, de manera regional o global. Ahora, recordemos obviamente que también tenemos bajo seguimiento una segunda variante de interés, que es la sudafricana, una identificación un poco más reciente. Esta se ha identificado ya también alrededor de 15, 16 países su circulación y hay estudios preliminares que se han llevado a cabo precisamente en el continente africano, que es donde se identificó por primera vez y donde se han identificado la mayoría de casos o personas confirmadas con COVID-19 hasta el momento con esta variante. Algo que se está enfocando mucho es conocer la capacidad que tiene una persona que ya enfermó de COVID con variantes previas, si la inmunidad natural que generó protege obviamente contra esta nueva variante. Una situación que ya se identificó para la variante inglesa, en donde sí, la variante inglesa no está causando reinfecciones y algo muy importante, al menos Pfizer ya publicó algunos estudios también preliminares en donde identifican que su vacuna genera inmunidad para la variante inglesa. Dado que la variante sudafricana es más reciente, se están terminando de realizar este tipo de estudios para también conocer qué riesgos pudiera haber en relación a esta nueva. Y algunas otras mutaciones que se han presentado también, como aquellas identificadas por Japón, pero de
personas que habían procedido de Brasil y por lo tanto se acredita que la variante o este cambio, perdón, de mutaciones se dieron en Brasil como tal, y a las que también se está dando seguimiento. Y de seguro, así como estas, irán saliendo en el tiempo varias. Lo importante siempre será, uno, si tienen capacidad o no de producir enfermedad más grave y por lo tanto incrementar la mortalidad. Dos, si tienen capacidad de producir reinfecciones, es decir, una persona que ya enfermó, que pueda volver a enfermar porque es una nueva variante y que su sistema inmunológico ya no la neutraliza. Y tres, obviamente, el tema de la vacunación, aunque inclusive tanto Pfizer como Moderna ya se han pronunciado diciendo que ellos pueden rápidamente incorporar a sus cadenas de producción, dado la tecnología que se tiene de este RNA mensajero, pueden incorporar las nuevas variantes y entonces en su momento producir vacunas que cubran también a las nuevas variantes que se están integrando. Y teníamos una pregunta previa de vacuna. Sí. Deme un segundo. A mí también se me fue. Sí. Era esto sobre... Ay. ¿Qué la tenía yo? Sí, que era la previa. Algo en relación, me parece, a la... Sí, sobre la Alianza Federalista, sobre la adquisición de vacunas. Exactamente, sobre la adquisición de vacuna. Como bien lo instruyó el mismo presidente de la República el viernes en la mañana, fue una instrucción directa al titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer, de poner ya sobre la mesa y definir cuál va a ser el procedimiento para que particulares, y en este caso también obviamente entidades federativas, puedan en su momento adquirir la vacuna. Obviamente aquí la parte importante es precisamente la autorización sanitaria, que en un momento tienen que tener estos productos. Preguntabas, ya me acordé, el tema de el permiso o la autorización que se da en el marco de la emergencia o la autorización de emergencia. Efectivamente, en todos los países en donde se ha emitido, incluido México, esta es una autorización que se da para poder iniciar con la vacunación a la población como una medida de salud pública. Y el marco de emergencia precisamente se refiere a que no se puede esperar a que la vacuna termine todavía con todos los ensayos que en su momento se realizan, en este caso el de la fase 3, que puede durar años en un momento determinado, porque se requiere con oportunidad poder empezar a aplicarla, pero lógicamente esta autorización se da en base a la revisión de el ensayo o la fase 1, la fase 2, lo que se ha demostrado con un mínimo de tiempo de la fase 3, sobre todo en el tema de la seguridad de la vacuna. Entonces, este es un tema que en particular se va a tener que revisar para efectos de este protocolo o de lista de necesidades y documentación que alguna empresa privada que requiera importar y distribuir vacuna, o alguna entidad que quiera importar y usar la vacuna para la aplicación en las personas, pues tenga que cubrir como requisitos. Entonces el viernes con la instrucción esto se generó, se está trabajando y de seguro en el transcurso de esta semana se podrá estar teniendo ya la información correspondiente. Ahora, es muy importante también aquí comentar, para efectos de la expectativa pública, que realmente el reto, o digamos lo que se tiene que sortear como problema, no es los permisos, ¿no? Los permisos es un trámite que finalmente rápidamente saldrá, estará disponible para que estas empresas o estas entidades lo realicen y lo puedan llevar a cabo y finalizar sin mayor problema. El reto realmente en este momento es la oferta. Es decir, como sabemos, muchas de las empresas farmacéuticas que empezaron a distribuir vacunas a finales del año pasado todavía son pocas, y las cantidades de vacuna que están distribuyendo también todavía son pocas, y en este momento están obviamente enfocadas a cumplir con los diferentes contratos que los países como naciones firmaron durante el año pasado, para poder iniciar rápidamente con la vacunación, así también como lo vimos la semana
pasada y ya desde hace 2 semanas, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado importante a todas estas empresas farmacéuticas para que empiecen a cumplir también con la disponibilidad de vacuna para efecto de la plataforma COVAX, que como todos sabemos, esta plataforma tiene como uno de sus principales objetivos poder asegurar el acceso de la vacuna, sobre todo a los países más pobres o los países que están en vías de desarrollo y que en su momento no cuentan con los recursos suficientes para poder adquirir de manera directa, así como lo ha hecho México u otros países, a las farmacéuticas. Entonces, hay todavía una, digamos, expectativa y toda una necesidad de cobertura de vacunación a efectos de salud pública de los países, y obviamente pues eso es lo que a lo mejor ha limitado en estos momentos que estas vacunas estén disponibles de forma privada, particular o a través de terceros. Pero lógicamente eso no quiere decir que en la medida que la producción mundial de vacunas se incremente, recordemos precisamente que una de las razones por las cuales Pfizer detuvo su producción fue precisamente para incrementar la misma, y una vez que reinicie, que esto es prácticamente en 2 semanas más ya, lo pueda hacer 3 veces más, o sea, haya podido triplicar en su momento su producción de la que tenía inicialmente. Entonces, en la medida que todas las farmacéuticas puedan empezar a hacer esto y la expectativa de dosis disponibles se incremente, de seguro habrá mayor oportunidad para que particulares u terceros u otras empresas en su momento puedan también empezar a tener acceso a esa proveeduría internacional, a esa disponibilidad, y de seguro para ese momento estarán claros, publicados y disponibles todos los trámites que se requieran para que esa vacuna pueda llegar, ingresar, distribuirse y, lo más importante, aplicarse a la población. Y ahora, sobre estos retrasos que han tenido las farmacéuticas para desarrollar la vacuna, Pfizer ya dijo que va atrasado, ¿no? A saber si AstraZeneca ha emitido algún comentario al respecto, ¿no? Sobre todo sobre el embotellamiento en México de la vacuna. Entonces, pues, eso. No, hasta el momento no ha habido ninguna notificación de retraso. De hecho, como anunciaban la semana pasada, llegó este primer embarque de dosis a granel para efectos del envasado que se va a realizar aquí en el país, de donde obviamente va a haber distribución tanto para el territorio nacional como también para otros países de Latinoamérica a los cuales han comprometido. Hasta este momento está cumpliéndose con el cronograma. De hecho, el primer paso era precisamente que llegara esta vacuna a granel al país. Esto sucedió, llegó, y pues bueno, en las siguientes semanas ya la empresa Liomon aquí en México está realizando el proceso. En la medida de que ellos notifiquen su avance y que más adelante puedan a lo mejor ya precisar una fecha o una semana en la cual ya puedan tener dosis viables y disponibles para entrega, de seguro se los haremos también del conocimiento a través de esta conferencia. Y saber si hay nuevas calendarizadas, nuevas entregas de la vacuna de Pfizer, no si este martes vayan a llegar más como los martes anteriores. No, lo que sí sabemos es que este martes no hay expectativa de llegada de vacuna, por lo que ya se había comunicado en semanas previas. De hecho, como sabemos, está programada ya una siguiente entrega para mediados de febrero, la segunda semana de febrero. Sin embargo, están abiertas y se están llevando a cabo gestiones que en su momento pudieran permitir contar con, a lo mejor no la totalidad de las dosis, pero sí con algunas dosis de manera previa. Pero obviamente esto va a depender de la posibilidad que tenga Pfizer de responder y dar respuesta a estas gestiones. De ser así, se lo estaríamos también comunicando, pero lo que sí ya de entrada podemos confirmar es que durante esta semana no hay envío ni recepción de vacuna Pfizer. ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias. Damos por terminada la conferencia de prensa de esta noche, no sin antes siempre recordándole a la población que la pandemia de COVID-19 continúa, que tenemos que seguir poniendo en práctica las medidas de prevención. Nunca vamos a cansarnos de repetirlas: sana distancia, lavado de manos permanente continuo y el uso adecuado del cubrebocas. Son 3 medidas que si nosotros las implementamos en el día a día, en todo lo que hacemos, y lo hacemos obviamente cuando por alguna necesidad de fuerza mayor tenemos que salir al espacio público, sabiendo que la mayor parte del tiempo debemos de quedarnos
resguardados en la medida de lo posible en nuestros domicilios. Entonces todos juntos, sociedad y gobierno, estaremos contribuyendo a disminuir, mitigar la epidemia y, sobre todo, lo más importante, continuar dando tiempo para que la Política Nacional de Vacunación continúe con su implementación y que pues esta medida preventiva en su momento pueda generar los objetivos que están previstas para ella. Muchas gracias a todos, tengan muy buenas noches.